Hola a todos y bienvenidos a la quinta parte de este tutorial, creando un sistema de ventas en el lenguaje de programación Python con la librería Tkinter. En este video finalizaremos la interfaz gráfica de los módulos venta e inventarios, así que vamos al código. Una vez dentro del código, continuaremos trabajando en el archivo ventas.py, fue el último archivo en el que estuvimos trabajando la interfaz gráfica. Si ejecutamos este archivo, podemos ver el avance que tuvimos. Vamos a correr el programa principal, vamos a la ventana ventas y aquí logramos realizar, primero que todo, un label frame. Le colocamos información de la venta y dentro de ese label frame empezamos a colocar los datos o elementos widgets que queremos que contenga el programa. Entonces vamos a continuar trabajando con los elementos que tenemos dentro de ese label frame. Para ello, entonces, volvemos al código, vamos al archivo ventas, que es el que estamos trabajando, y vamos a crear una nueva variable. A esa nueva variable le vamos a colocar label nombre, voy a cambiar aquí, label nombre. Ese label nombre vamos a colocar que es un tipo label y vamos a abrir las configuraciones. Dentro de las configuraciones vamos a decir que ese elemento que estamos creando va a estar dentro del recuadro. El recuadro le pusimos label lbl frame, que es un label frame. ¿Sí? Aquí podemos ver la información. Entonces, este nuevo label va a estar incluido en ese label frame, al igual que el primer label que creamos, que fue el de el número de factura. Entonces, este que va a ser el nombre del producto que vamos a asignar, vamos a configurarlo. Entonces, para configurarlo, vamos a decirle que va a tener un texto. Ese texto va a decir productos y va a tener un background. Vamos a utilizar el mismo background que hemos estado utilizando en todo el proyecto, que es este código hexadecimal que tenemos acá. Entonces, copié con todo y comillas, así que quito las comillas. Vamos a decirle que va a tener una fuente y la fuente va a ser la misma que hemos estado utilizando, en este caso sans 12 y bold, que es la negrilla. Listo, perfecto. Ya realizamos el label. Ahora vamos a posicionarlo dentro de nuestra ventana. Entonces, seleccionamos el nombre de la variable que creamos y vamos a ubicarlo con el método place. Entonces, label nombre es ¿qué? Label, no es punto, sino es guión bajo, label guión bajo nombre punto place, y vamos a decirle que en el X va a estar en el 200 y el Y va a estar en, vamos a colocarle 12. Entonces, el primero que creamos lo encontramos aquí, que arrancó en el 10 y finalizó en el 5. Luego, a su derecha, teníamos el entry, que es donde va a aparecer el número de factura que está en el 100. ¿Sí? Si vemos de este a este hay 90 píxeles de distancia, vamos a colocar este en el 200. Si sumamos otros 90 más un espacio de 10, pues darían los 200 como para que no esté tan pegado. ¿Sí? Y vamos a decirle, bueno, por ahora este label lo vamos a dejar así. Ahora vamos a colocar un entry. Cada label va a tener, porque va a ser una etiqueta y un campo para digitar. ¿Listo? Entonces va a ser un label, un entry, label, entry. Y así podremos vincular las acciones. Entonces vamos a colocar el self punto el entry. Vamos a decir que ese entry le vamos a llamar nombre, ¿sí? A la variable nombre. Vamos a decir que es, por supuesto, es un tk.entry. Se me fue doble punto, es uno solo, es un tk entry. Vamos a agregarle
La configuración que queremos en este caso, vamos a decir que obviamente está ubicado en el label frame, va a tener una fuente igual a la que hemos estado trabajando, que es sans 12 volt. Vamos a asignarle por, bueno, por el momento no vamos a asignarle nada. Ya luego de que hagamos las funciones, le asignamos un parámetro de estado también, eh, read only, para que se bloquee y no se pueda escribir nada, porque lo que tengo pensado es que se carguen directamente los productos de la base de datos, ya cuando la conectemos. Entonces vamos a dejarlo ahí en el momento y cuando creemos la función vamos a configurar. Entonces vamos a ubicar ese entry dentro de la ventana con el método place, como ya lo hemos estado trabajando. En X, el último label estuvo en 200, es decir, vamos a agregarle más o menos unos 80 o 90, entonces vamos a decir 280 en X, y Y, la distancia del Y va a ser entre 10 y 12, vamos a ponerle 10. ¿Listo? Ahora vamos a agregarle un ancho para que cuando salgan todos los productos que se van a enlistar de la base de datos, quepan sin ningún problema y se puedan visualizar. Entonces vamos a decirle que el width, que no van las comillas, el width va a ser de 180, que es un tamaño más o menos considerable. Listo, entonces vamos a continuar con agregando otra etiqueta. Esa etiqueta le vamos a poner el valor, va a ser un tk label. Vamos a agregarle las configuraciones, va a estar ubicado en el label frame, va a tener un texto que diga precio, aquí abrimos comillas, precio, poner la primera mayúscula, precio, y vamos a agregarle un background igual al que hemos estado trabajando en el proyecto, lo mismo de siempre. Listo. ¿Qué otra configuración podemos ponerle? Ya le pusimos el texto, el background, vamos a ponerle la fuente. Lo mismo va a ser fuente sans 12 volt. Vamos a copiar y vamos a pegar acá. Y ahora ese label lo vamos a posicionar dentro de la ventana valor junto con el método place. ¿Listo? Entonces, X, el último X estaba en 280, vamos a calcular, vamos a ponerle, bueno, aquí 280 y el width tenía un valor de 180. ¿Listo? Entonces hay que sumar estos dos valores y más o menos colocar unos 10 o 20 de espacio. Entonces vamos a decir que el X va a estar por 470 y el Y va a estar por 12. Listo. Ya tenemos configurada la siguiente etiqueta. Vamos a crear el entry de la etiqueta precio. Entonces vamos a colocar self.entry. Vamos a colocar valor, que es igual a un tk entry. Vamos a configurarlo. Vamos a decir, por supuesto, que está en el label frame. Bueno, los entry aquí al principio, el entry número lo estaba manejando bajo la figura de TTK, entonces vamos a seguirlo manejando bajo la figura de TTK, que son unos entries con un diseño un poco más moderno que el TK entry, ¿sí? Entonces vamos a agregarle a todos TTK, a únicamente a los entry. ¿Listo? Entonces vamos a continuar configurando esta variable. Vamos a ubicar, bueno, ya lo ubicamos dentro del label frame. Ahora vamos a indicarle que va a tener una fuente de 12, no va a tener ningún texto y lo vamos a dejar así por el momento porque de igual manera
va a suceder lo mismo que con este entry que hicimos acá. Vamos a ponerle un bloqueo del estado para que no se pueda state read only, para que no se pueda escribir nada, sino que se cargue directamente el valor o el precio desde la base de datos. Entonces eso lo abrimos cuando ya tengamos las funciones realizadas. Entonces vamos a ubicarlo. Ese es entry valor. Vamos a ubicarlo con el método place. Vamos a indicarle que x va a estar en 540 y y vamos a seguir manejando el tamaño 10. Entonces los entries los estoy colocando en 3 y en 10 y las etiquetas las estoy colocando en 12. Va 10 y también voy a agregarle un width, tal cual como hice en la variable de arriba. Vamos a colocarle width de 180. Listo. Con eso vamos guardando. Vamos ahora a ubicar otra variable. Es otra variable, la vamos a llamar label, label cantidad. Es decir, yo requiero que el programa, yo escoja el producto me cargue el precio y le voy a indicar cuántas unidades de ese producto voy a vender. Entonces puedo colocar una, dos, tres, cinco o 10 o dependiendo del stock que tenga, puedo clasificarlas para la venta. Entonces, ese label cantidad, vamos a indicarle que es un TK label. Entonces, vamos a configurarlo como hemos estado realizando. Vamos a indicarle que va a estar en el label frame. Va a tener un texto que diga cantidad. Vamos a dejar en los dos puntos. Va a tener una configuración de un background y un tipo de fuente. Entonces lo que voy a hacer es que voy a copiar estas características que ya había puesto en el label del valor. Entonces voy a copiarle, voy a dejarle exactamente lo mismo, el background y la fuente. Y lo que vamos a hacer ahora es posicionar el label cantidad en la ventana. Entonces, como ya lo hemos estado realizando, lo vamos a hacer con el método place. Vamos a indicarle que x va a estar a una distancia de 730 y y va a estar a una distancia de 12. Recuerden que lo que hemos estado haciendo es el y de los labels les hemos estado colocando en 12 y el y de los entry los hemos estado colocando en 10. Entonces vamos a darle un poquito más de orden al código. Voy a indicar que estos dos están juntos, el label del valor y el entry del valor, y de igual manera el nombre, label del nombre y el entry del nombre. Ahora aquí está P, vamos a dejarle en mayúscula para que quede todo en orden, y el precio vamos a colocarle 2 puntos para que queden todos iguales de la misma configuración. Si ya los tenemos todos iguales, nos está haciendo falta el entry. Entonces vamos a colocar el entry y vamos a indicar una variable self entry y vamos a indicarle que el entry va a ser de cantidad. Entonces hemos estado manejando el TTK para los entry. Vamos a indicar que es un entry y va a estar posicionado en el label frame. Va a tener un background, vamos a copiar, no, un background, no, una fuente, tipo de fuente eh, de sans volt 12 volt. Entonces aquí no le voy a dar más configuraciones al entry porque en el tema de cantidad, ¿sí? A comparación de lo que es el valor y el nombre que en un rato le vamos a colocar una característica que es que esté bloqueado y no se pueda escribir, sino que traiga los datos de la base de datos. Aquí, por el contrario, en cantidad voy a dejarlo libre para poder escribir el número
de cantidad de elementos que se van a introducir a las ventas. Entonces vamos a posicionar ese entry, escribimos la variable, nombre de la variable, buscamos el de cantidad y la posicionamos con el place X, le vamos a indicar que va a estar en el 820 y el Y le vamos a indicar que va a estar lo que habíamos hablado en el 10. Listo, ya quedó la configuración de la gráfica. Ahora vamos a poner a correr el programa a ver la interfaz gráfica cómo se nos muestra. Vamos a la ventana de ventas y ya tenemos entonces los entries, son estos widgets en donde se puede escribir, y los labels o etiqueta son los títulos. Entonces cantidad, precio, productos y número de factura es lo que tenemos como labels. ¿Listo? Entonces hasta el momento ya tenemos esta parte de la interfaz gráfica. Lo que vamos a hacer ahora es que acá abajo vamos a crear una tabla para que cuando yo introduzca los datos de los productos, el precio y la cantidad, se me guarde aquí en la tabla para poder hacer el pago. Si digamos que dentro de una misma factura se van a agregar distintos tipos de productos, entonces se vayan agregando a la lista y se debe pagar. Listo, entonces vamos a hacer la tabla. Para la tabla lo que vamos a hacer eh, en Tkinter se conoce como tree view. Entonces lo que vamos a hacer primero es crear un frame que va a almacenar esa tabla. Entonces a esa variable del frame yo le voy a llamar treeFrame. Para poder identificarlo más fácil voy a indicarle que es un tipo frame y va a estar posicionado, ya no va a estar posicionado dentro del label frame, sino que va a estar posicionado sobre el frame 2, que es la parte de abajo de la ventana. Entonces vamos a indicarle que está en el frame 2 y vamos a agregarle las configuraciones. ¿Qué configuración quiero que tenga? Únicamente por el momento el color del fondo va a ser del mismo azul. Vamos a esa variable treeFrame, posicionarla con el método place. Vamos a indicarle que va a estar en el 150. Vamos a ver el label frame que habíamos creado anteriormente. A ver, vamos a buscarlo. Label frame arrancó en el 10 y tenía un tamaño de 80, eso nos da 90. Listo, entonces yo voy a indicar que el treeframe va a arrancar desde el 150 un poco más abajo. ¿Sí? Entonces va desde Y, lo vamos a ubicar en 120. Vamos a indicar que el ancho va a ser de 800 y va a tener una altura de 200. No va a ser muy grande la tabla. Ahora bien, vamos a indicar la tabla. Yo quiero que tenga unas barras de desplazamiento como estas que tiene aquí el Visual Studio Code. Entonces, esas barras de desplazamiento se llaman scroll bar. Entonces, va a tener una horizontal y va a tener una vertical. Entonces, vamos a crearlas tal cual. Entonces, antes de crear la tabla para que se puedan posicionar de buena manera. Entonces, vamos a crear el scroll bar, aquí lo tenemos, scroll bar, y vamos a indicarle que ese scroll bar va a estar dentro de este frame que acabamos de crear. Entonces vamos a indicarle que va a estar dentro del treeframe y va a tener una orientación vertical. Listo. Vamos a indicarle a ese scroll o lo vamos a posicionar sobre la ventana. Vamos a, este sí lo vamos a ubicar con el método pack para poder indicarle a qué lado quiero que se ubique, si es lado derecho, lado izquierdo, abajo, arriba. Entonces, en este caso, voy a ubicarlo espacio en la derecha. Ahí lo tenemos. Y va a tener un fill que es de relleno en Y.
Listo, con eso ya lo tenemos posicionado. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con el scroll bar horizontal. Entonces, el horizontal le vamos a llamar scroll X y va a ser igual ttk scroll bar. Vamos a agregarle de igual manera la configuración. La configuración, pues obviamente va a estar en el tree frame y va a tener una orientación horizontal. Listo, perfecto. Y ahí lo tenemos. Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a posicionarlo en la ventana con el método path. Vamos a indicarle que el site va a ser en este caso button y el fill va a ser X. Listo, con eso ya tenemos posicionados los scroll bar. Ahora sí vamos a crear la tabla. Entonces la tabla le vamos a denominar self.tree. Recuerden que utilizamos el self en la variable para llamarlo desde otras funciones. Entonces vamos a indicarle que este es un ttk, un treeview, tipo treeview, y vamos a configurar. Para configurarlo le vamos a indicar de igual manera que está dentro del treeframe y que va a tener unas columnas, caramba, va a tener unas columnas. Esas columnas van a ser igual, aquí es uno solo, aquí van a ser igual a productos, precio, cantidad. Es de dónde estoy sacando estas variables de los labels que acabamos de crear. Entonces, producto, precio y cantidad. Pero entonces, como dentro de la tabla yo quiero que si escojo más de una cantidad del mismo elemento, este tenga la opción de multiplicarse en unas funciones. Entonces, el precio, si yo escojo un producto que vale $5 y pongo que la cantidad fueron 2, se va a multiplicar y me va a dar un subtotal. Entonces, dentro de la tabla, yo quiero que me muestre ese subtotal. Entonces, vamos a crear una columna también y le vamos a denominar subtotal. Ahora bien, vamos a mostrar con el método show esas eh, columnas que tenemos entonces en la tabla. ¿Cómo se realiza? Vamos a colocar aquí que en la tabla me va a mostrar los headings, que son los encabezados que enseguida vamos a estar creando. Entonces los headings vamos a decir que va a tener una altura de 10 y vamos a configurar el comando de los scroll bar para que pueda funcionar, por supuesto, subir o bajar dentro de la tabla el scroll bar. Entonces colocamos esta función scroll bar command y vamos a indicarle que el scroll y vamos a ponerle la función set. Y lo mismo vamos a hacer con el scroll command del X y vamos a colocarle scroll X punto set para que pueda funcionar correctamente. Listo. Ahora bien, vamos a terminar de configurar los scroll bar aquí dentro de la tabla. Para ello, entonces indicamos que el scroll Y va a tener una configuración config y vamos a indicarle que va a ser el command, la función self.tree.yView. Y lo mismo vamos a hacer para el scroll X. Vamos a agregar la configuración, vamos a indicarle la función self.tree
.xview. Listo. Ahora sí vamos a crear los encabezados y las columnas de la tabla. Entonces vamos a iniciar con los encabezados. Vamos a crear la variable self.tree y vamos a indicarle que va a tener unos encabezados. El primero de ellos, vamos a abrir acá, numeral, número 1. El número 1 va a tener un texto y ese texto me va a decir productos. Producto. Vamos a dejarlo en producto, que es como lo hemos estado configurando en las partes anteriores. Vamos a copiar esto y lo vamos a pegar 4 veces. Vamos a indicarle que aquí es 2, aquí es 3 y aquí es 4. Y después del producto va precio, cantidad y subtotal. Vamos a indicar lo mismo acá, precio, cantidad y subtotal. Perfecto. Ahora, ya pusimos los encabezados, ahora vamos a indicar las columnas. Utilizamos el self.tree.column y vamos a indicar que iniciamos con producto. Vamos a darle una configuración a la tabla para que cuando se introduzca a la tabla me aparezca en el centro. Entonces vamos a darle una alineación al centro. Lo mismo vamos a hacer con los demás. Entonces voy a cambiar acá el precio, vamos a cambiar acá la cantidad y vamos a cambiar acá el subtotal. Listo, perfecto. Ahora vamos a indicar que ese self.tree se posicione en el self.frame y se expanda, porque no le va a dar una ubicación con X o con Y. Se expanda en todo el frame que acabamos de crear acá arriba, que es el tree frame. Entonces ahí se va a estar expandiendo y va a ocupar todo el largo y el ancho. Y va a tener el fill, que es el relleno. Bueno, perfecto. Vamos a ir probando a ver cómo nos quedó la tabla. Bueno, acá me aparece un error. Vamos a revisar qué error nos aparece. Vamos entonces a la ventana ventas y vamos a revisar por qué la columna cantidad nos está mostrando un error en el TreeView. Entonces vamos a ver las configuraciones del TreeView. Tenemos la variable, tenemos que es de tipo TreeView, está dentro del TreeFrame y tiene las columnas producto, precio, cantidad. Aquí está mal escrito cantidad. Entonces vamos a corregirlo, miramos acá, cantidad está bien escrito, cantidad está bien escrito, verificamos que todo esté bien escrito, su total, precio, producto, mostrar los headings, guardamos y vamos a ejecutar nuevamente el archivo. Vamos a ventas y podemos visualizar que ya tenemos la tabla creada. La tabla tiene 4 columnas que fue las que definimos en el código, una primera producto, segunda precio, tercera cantidad y cuarta subtotal. Tenemos en la parte superior los entries que ya habíamos colocado, tenemos las etiquetas, productos, precio y cantidad y número de factura. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a adicionar unos botones que próximamente les vamos a incluir unas funcionalidades. Lo que queremos es que cuando nosotros introduzcamos los datos dentro de estos entries y presionemos el botón agregar, se me introduzca la información de cada producto seleccionado dentro de la tabla. Entonces vamos a ello. Volvemos al código, al archivo ventas.py y
Para ello, entonces vamos a empezar creando un nuevo label frame. Ese nuevo label frame vamos a indicarle que es un tipo label frame. A la variable le colocamos lbl frame. Recordemos que ya teníamos una variable con este nombre, entonces a esta le vamos a colocar label frame 1. Va a ser de tipo label frame y vamos a configurarlo. Para configurarlo vamos a indicarle que va a estar en el frame 2, que es, recordemos que es la parte inferior, y vamos a darle un texto. Ese texto va a decir opciones, que van a ser las opciones que tenemos para registrar los datos. Vamos a agregarle un background. En este caso voy a copiar el mismo código de hexadecimal que hemos estado utilizando en el background de toda la aplicación, y voy a adicionar el tipo de fuente. El tipo de fuente también lo voy a seleccionar de la misma que hemos estado utilizando en todo el código. Entonces lo copio por acá, lo pego y con eso ahora vamos a posicionar el label frame. El label frame 1 vamos a posicionarlo, como ya sabemos, con la opción .place, y vamos a indicarle que va a estar en coordenadas X, vamos a indicarle que va a estar en 10, y en coordenadas Y va a estar en 380. Vamos a incluirle un width, un ancho de 1060, y vamos a terminar con un height, una altura de 100. Con eso ya tenemos configurado nuestro label frame. Si vamos a el archivo index y vamos a ventas, ya podemos ver que tenemos el nuevo cuadro en la parte inferior. Ahora, dentro de este cuadro es que vamos a crear los 3 botones que vamos a estar utilizando para las funcionalidades. Entonces, continuemos con ello. Vamos nuevamente a ventas, el archivo ventas, y dentro del archivo venta voy a indicarle que voy a crear un botón, voy a crear una variable botón, y le voy a colocar agregar. Ese botón va a ser de tipo button. Así es como se clasifican los botones dentro de Tkinter, y vamos a indicarle que va a estar en el label frame número 1 que acabamos de crear. Va a tener un texto que me va a indicar agregar artículo. Vamos a indicarle que va a tener un background y una fuente. Voy a copiar estos dos completos, la fuente y el background, y con eso por el momento lo vamos a dejar así. Vamos a posicionar ese botón con el método place. Voy a indicarle que en X va a estar en 50 y en Y va a estar en 10. También voy a darle un ancho. El ancho vamos a colocarle 240, y vamos a darle una altura a todos los botones igual. Tanto el ancho como la altura va a ser similar para todos para que quede estéticamente bien. Con eso ya tenemos el primer botón configurado. Vamos a agregar otra variable. Van a ser, como ya les había indicado, 3 botones. Entonces un botón agregar, el otro botón vamos a utilizarlo para pagar, y el último botón lo vamos a utilizar para ver las facturas que ya se han generado y que están en la base de datos. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Voy a copiar esto de aquí arriba y lo voy a pegar acá, que son las mismas configuraciones que va a tener, solo que le voy a cambiar el texto y le voy a poner pagar. Aquí el background, pensándolo bien, no va a ser este color, sino que le voy a poner un color gris claro. Entonces como 2, 4, 5, 6, son 6D, y este lo voy a copiar acá, porque el color que tenían anteriormente, este que estoy seleccionando aquí, es el color azul de fondo. Entonces como el fondo ya lo tengo de ese color, le coloco al botón el mismo color, entonces no se va a diferenciar de mucho. Entonces vamos a posicionar el botón pagar, lo vamos a posicionar con el método place, como hemos estado realizando en el código, y voy a indicarle que el X va a estar más o menos en 400, y el Y va a estar, el Y en el botón agregar lo tenemos en 10, también lo voy a dejar en 10. Voy a agregarle esta configuración del ancho y del alto, que van a ser similares. Y por último vamos a agregar una nueva variable que va a ser botón ver
facturas. Ese botón ver facturas vamos a agregarle la misma configuración, solo que le vamos a cambiar el texto. Aquí vamos a poner ver facturas y vamos a posicionarlo con el método place. Ahora bien, el X vamos a indicarle que va a estar en 750, el Y va a estar en 10, va a tener un width, un ancho. Voy a copiar esto que tengo aquí arriba y lo voy a pegar. Con eso ya tenemos configurados nuestros tres botones dentro del Label Frame. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a mirar la interfaz gráfica a ver cómo quedó. Entonces tenemos ventas y aquí podemos ver que ya tenemos los tres botones creados. En un próximo video vamos a estar registrando las funciones que nos van a permitir hacer los cálculos matemáticos y adicionar los elementos dentro de la tabla y posteriormente registrarlo en la base de datos. Muy bien, en el siguiente video estaremos terminando la interfaz gráfica del módulo de inventarios y empezaremos a adicionar toda la funcionalidad del código. No olviden darle like, suscribirse y dejarme sus comentarios de cómo les ha parecido el tutorial hasta el momento. Nos vemos en el próximo video.